Muy buenas tardes, bienvenido a este programa de análisis político punto por punto. Le saluda su servidora Sandra Romero y le invito a que nos vea por nuestras cuentas de YouTube y Facebook, punto por punto Quintana Roo, el análisis punto por punto. Un placer saludarle, quédese con nosotros en Punto por Punto. Me acompaña el periodista Sergio Caballero, el politólogo Armando Tiburcio y el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión en el Congreso local. Hoy hablaremos de estas primeras denuncias que hay en contra del exgobernador Roberto Borge Angulo y que tiene que ver con la enajenación de 9.500 hectáreas de patrimonio de los quintanarroenses y que, bueno, se vendieron a familiares y amigos a precios de risa, ¿no? Y pareciera ser que muchas de las tropelías que cometió este gobernador se han olvidado y que, bueno, estas son apenas las primeras denuncias que estamos viendo. ¿No es así, Sergio? Así es, Sandra. Parecería que de repente se está olvidando pues las atrocidades que enfrentó Quintana Roo con Roberto Borge Angulo. Precisamente él dispuso de manera arbitraria y como si se tratara de dinero propio de los recursos públicos. Recordamos, por ejemplo, que el año pasado, por estas fechas, ya estaba festejando su cumpleaños, que no fue una fiesta, fueron casi 10 fiestas en cada uno de los municipios, y luego regresó a hacer posadas, y luego regresó a hacer cortes de rosca de reyes. Todo esto sin ningún control. También hay que, pero no solo eso es cómo se manejaba, pero de dónde venían esos recursos, eso está totalmente fuera de la lupa de alguna autoridad que haya vigilado esto. A mí me parece que estos acontecimientos no pueden tener olvido. Dirán algunos, ni perdón ni olvido, porque ya hubo un primer juicio social, ya hubo un primer juicio social que se expresó en la elección, es la opinión de entrada que yo tengo, la percepción que tenía la sociedad quintanarroense de que las cosas no se estaban haciendo bien, que se fue transformando en un proceso prácticamente de burla gubernamental que se manifestaba en todas estas acciones que se han estado mencionando ahora, deja claro que es un periodo de la vida pública del Estado que no puede pasar al olvido. Para que no pase al olvido hay que proceder a recuperar la memoria, y recuperar la memoria es que efectivamente todas las instancias que puedan hacerlo, el Congreso, las judiciales, el propio gobierno, el propio nuevo gobierno, en la revisión de la información que pueda tener a sus manos, rescatar para ponernos la película a color completa, claramente qué fue lo que sucedió, de lo que sabemos que fue un periodo de gobierno absolutamente inaceptable. Y el ciudadano pide precisamente eso, ¿no? Que se finquen responsabilidades, eso se ve, eso se nota, y como mencionábamos, son apenas las primeras denuncias que se han interpuesto y habrá que ver qué está sucediendo en otros estados con otros gobernadores que también han sido señalados, donde ya hay órdenes de aprehensión en algunos casos y acá pues todavía no vemos claro. Sí, bueno, buenas noches, un saludo a tu ciberauditorio, Sergio, Armando. Pues sí, yo primero lo quiero explicar o traducir como ciudadano, cómo lo veríamos como ciudadanos. Y precisamente es lo que decía Armando, es decir, si el ciudadano no ve que hay un castigo a lo que sucedió, el ciudadano que de por sí, como decimos en política, es de memoria muy corta, tiende a olvidar estos temas conforme va pasando pues la vida diaria, más en Quintana Roo, donde la mayor parte de la población se concentra en la zona norte y sus actividades diarias tienden a olvidar el tema político, el tema de la cosa pública. Si no ven un escarmiento, si no ven un castigo, si no ven a exfuncionarios detenidos, a exfuncionarios rindiendo cuentas ante las autoridades judiciales, ante el Poder Judicial, acudiendo a los juzgados a rendir sus declaraciones, difícilmente los políticos
van a aprender que ese tipo de acciones sin control alguno pueden repetirse. Es decir, si el ciudadano olvida, si el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, toda la nueva clase política que está hoy dirigiendo al Estado en los diferentes poderes, no actuamos con mano firme, es posible que en Quintana Roo, en un futuro, en otro gobierno que venga, en los ayuntamientos, pueda ocurrir nuevamente este tipo de acciones. Por eso aquí lo principal me parece es concluir con castigo a quien se tenga que castigar, porque ahora lo digo desde adentro que nos toca estar en el Congreso. Si no se hacen las cosas bien hechas, si no se reúnen los elementos, pues también hay riesgos, y el riesgo es que la autoridad, y yo no digo, no digo solo la local. Diría yo que lo primero es que no se olvide. Que no se olvide. Y los primeros que no lo tenemos que olvidar somos nosotros, que somos los que tenemos de alguna manera la autoridad para poder actuar, sin ser Procuraduría o Fiscalía y sin ser Poder Judicial, pero sí, por ejemplo, en el Congreso hay elementos que podemos aportar, y parte de eso son las primeras denuncias. Si quieren, ahorita lo platicamos, pero nosotros nos sentimos que fuimos parte de ese trabajo para concretar las primeras denuncias. La lista de tropelías de Roberto Borge no se reduce solo a la venta del patrimonio, es larguísimo. Está los despojos que hizo a compradores, a personas en Tulum, está el manejo discrecional de los recursos públicos, y no solo es un tema patrimonial, también está el tema de derechos humanos. ¿Cuántas personas fueron detenidas solo por disentir con el gobernador o fueron echadas del Estado? Y obras que no se realizaron. O sea, por algo finalmente perdió Roberto Borge, porque su gobierno fue realmente en contra de los ciudadanos. Por eso me parece que tiene que ser ponerlo, yo digo en color, alguien dirá en blanco y negro, todas estas cosas que fueron percibidas de manera general, eran percibidas incluso hasta en la burla tuitera, hasta en las redes sociales cotidianamente, en un ejercicio de no gobierno dedicado, por ejemplo, a golpear a todo el que tuviera la osadía de comentar o de opinar distinto al gobierno, ¿no? Pero eso se tiene que convertir no en un listado porque tenga que ser asuntos de acusación, sino porque tiene que quedar perfectamente claro de qué estamos hablando, porque hay un clásico que decía, la historia que se tiende a olvidar se puede repetir.